Esto es Metodología de la Investigación Científica. Hoy veremos paradigmas en investigación y el método científico. Un problema que, digamos, se ha dado por siglos para los filósofos es la relación sujeto y objeto. El sujeto entendido como el ente que va a conocer, el ente que va a investigar, y el objeto como parte de la realidad a ser conocida o ser investigada. Entonces, no hay una respuesta clara al respecto y la respuesta va a depender de la posición filosófica en la cual estemos. Si la pregunta es, ¿se puede llegar a conocer? ¿No se puede llegar a conocer? Estaríamos en esa rama filosófica del escepticismo. De lo contrario, si la respuesta es afirmativa, que sí se puede llegar a conocer, ¿cómo es que podemos llegar a conocer? Nos centramos en el sujeto, entonces estaríamos en esas corrientes filosóficas del idealismo o el subjetivismo. Pero si nos centramos en el objeto, estaríamos en el empirismo o objetivismo. Entonces, siempre en esta línea nos preguntaríamos, ¿esa relación sujeto y objeto cómo se da? Asumimos que no hay una relación entre sujeto y objeto, estaríamos en la corriente filosófica del positivismo. Pero si decimos que sí hay relación entre el sujeto y el objeto, estaríamos en la fenomenología. Para el positivismo, los hechos derivan o salen de no solamente observar, sino también de contrastar. La relación entre sujeto y objeto es neutral, o sea, el sujeto no influye sobre el objeto. Por tanto, hablaríamos de objetividad. Mientras que en la parte de la fenomenología eh, hay múltiples realidades, ¿de acuerdo? Y la realidad, como se asume como el sujeto es parte de la realidad, entonces no puede ser ajeno al objeto. Por tanto, en la fenomenología asumimos que hay una interrelación y se prioriza la subjetividad. ¿Cuáles han sido las formas clásicas de concebir la ciencia a lo largo del tiempo? Vamos a ver dos y comencemos con Aristóteles, la postura de Aristóteles, filósofo griego. Para Aristóteles, la ciencia comienza cuando observamos un fenómeno, cuando observamos parte de la realidad. Luego, para Aristóteles, esa observación necesita ser explicada, ser analizada. Entonces, cuando comenzamos a dar razones de lo que hemos observado, estaríamos llegando a un componente científico, la ciencia como tal. Para Aristóteles son dos tipos de saberes científicos, el saber inductivo y el saber deductivo. En el primero, a partir, digamos, de hechos puntuales, particulares o pequeños, si se quiere así, podemos llegar a generalizar. Mientras que en el saber deductivo, teniendo en cuenta la parte inductiva que si llegó, digamos, a algo general, ahora podemos extraer algunos componentes para explicar los hechos. Entonces, cuando hacemos este análisis aristotélico, llegamos a un punto final, o sea, una explicación final. Aristóteles le denomina el telos, o algo así como la explicación teleológica. Para Aristóteles, entonces, el conocimiento es estable, es fijo. Sabemos que hoy eso no es cierto, eso aplica a algo estable, por ejemplo, puede ser en las matemáticas, una ciencia formal. Pero veamos otro enfoque. Nos vamos a Italia y hablamos de Galileo Galilei, más de 1500 años después de lo que postuló Aristóteles. O sea, hasta Galileo, esos años habían predominado las ideas aristotélicas. Para Galileo, quien fue, bueno, astrónomo, filósofo, matemático, físico, se dio tiempo incluso para entrar en música, en pintura, entre otras cosas, todo un genio. Pero para Galileo, todo comienza, digamos, o la teoría se puede establecer no solamente por el analizarlo, por, digamos, explicarlo, sino que necesita ser contrastado. Y esa contrastación, entonces, la llamamos experimentación. Entonces, para Galileo, hacer ciencia es, digamos, hacer experimentación.
ya no prioriza la subjetividad en el análisis en sí, sino que lo complementa con la parte, digamos, de la objetividad. Entonces, pero ¿cómo hacer esto? Entonces, en un experimento, según lo que plantea Galileo, debemos de procurar reflejar parte de la realidad que queremos comprender. Algo así como controlar la naturaleza, si se quiere. Entonces, noten acá el carácter es más pragmático, más mecánico. ¿De acuerdo? Entonces, se necesita para explicar nuestros experimentos, dice Galileo, algunas herramientas, por ejemplo, las matemáticas. Por ejemplo, elaborar hipótesis, luego plantear las leyes. Entonces, acá la idea de la ciencia va por un aspecto de abstracción, va por un sentido de idealizarla. ¿De acuerdo? Es por ese motivo que a Galileo se le conoce como el padre de la ciencia. ¿Por qué? Porque Galileo fue quien dio el inicio, por decirlo así, del método científico, la contrastación. En toda ciencia necesitamos un terreno en el cual aterrizar nuestras conclusiones, nuestras leyes, eh, nuestras hipótesis, si se quiere. Ese tipo de plataforma en donde se asientan ese tipo de conceptos que ayudan, digamos, a explicar en un momento determinado un fenómeno, se les conoce como paradigmas. Estos paradigmas fueron muy, digamos así, estudiados y aclarados por Thomas Kuhn. Veamos. Por ejemplo, si yo digo, en el ámbito de la acción de los medicamentos, de los fármacos, ¿cómo explicamos la acción de un fármaco? Un fármaco, su efecto, se explica por una teoría, la teoría del receptor. Entonces, esa teoría del receptor sería mi paradigma para explicar el efecto de los medicamentos. Otro ejemplo, la teoría dopaminérgica de la esquizofrenia, por ejemplo. Gracias a la teoría dopaminérgica de la esquizofrenia, se pueden explicar el comportamiento de las personas con psicosis. Se puede explicar el accionar y el efecto positivo o benéfico que conlleva cuando un paciente recibe un medicamento antipsicótico, como la clásica clorpromacina o la risperidona. Entonces, ese paradigma, ¿no? Es una especie de modelo, un modelo macro, un modelo grande, que nos sirve para poder entender, digamos así, las explicaciones que traen consigo los experimentos que hacemos y las conclusiones a las cuales llegamos. ¿De acuerdo? Como se menciona ahí, un paradigma es un esquema de interpretaciones básico que comprende supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que adopta una comunidad concreta de científicos. Esos paradigmas, a lo largo de la historia, son temporales, porque conforme avanza la ciencia se tiene claro que avanza en una espiral, conforme avanza la ciencia, entonces algunos paradigmas son dejados de lado, porque los nuevos hallazgos en las investigaciones ya no pueden ser soportados o explicados por el paradigma. Entonces cambiamos de paradigma y hacemos un salto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos paradigmas en investigación pueden tener diversos enfoques. Puede tener un enfoque, digamos, ontológico, un enfoque epistemológico, un enfoque axiológico, un enfoque metodológico. Pero, digamos, con estos enfoques que acabo de mencionar, tenemos dos tipos de paradigmas bien diferenciados en ciencia y en investigación específicamente. Por un lado tenemos el paradigma positivista y por otro lado tenemos el paradigma naturalista. Veamos. Para el paradigma positivista, desde un punto de vista ontológico, el mundo es real, es alcanzable, ¿de acuerdo? Y todo rige en términos de fenómenos naturales. El investigador es independiente de lo que investiga.
es independiente del fenómeno que está digamos, analizando o investigando. Por tanto, el investigador no puede influir en sus resultados. Si el investigador influye en sus resultados, estaría violando, digamos, su protocolo, estaría violando la investigación. ¿De acuerdo? Este paradigma positivista tiene un enfoque netamente cuantitativo. ¿Por qué? Porque cuando debe explicar sus teorías, tiene que utilizar, por ejemplo, las matemáticas, tiene que utilizar algunas leyes, tiene que utilizar, por ejemplo, la estadística. Entonces, a esto le denominamos el enfoque cuantitativo, ¿no?, del paradigma positivista. De otro lado, en el paradigma fenomenológico, o naturalista como le denominan algunos también, desde el punto de vista ontológico no hay una sola realidad. La realidad son varias, y esa realidad depende del sujeto que está investigando. Entonces, pueden haber varias realidades. Dentro del punto de vista epistemológico, el investigador tiene necesariamente que interrelacionarse con lo que está investigando. ¿De acuerdo? Entonces, los resultados que se pueden obtener en una investigación pueden ser varios, pueden ser, digamos, una creación que resulta de esa interacción entre el sujeto y el objeto. Noten que este paradigma fenomenológico apunta a la investigación social, ¿de acuerdo? Entonces, a este enfoque se le denomina cualitativo, ¿de acuerdo? Es el enfoque cualitativo. ¿Cuál es el método científico desde la perspectiva cuantitativa? Una investigación sistemática de la realidad, ¿de acuerdo? Se aplica el razonamiento deductivo, ¿no?, parte de la definición de un problema y la selección de conceptos. Recolectamos la información y tienen que haber, esto es, digamos, lo más relevante dentro del punto de vista de la investigación cuantitativa, dentro del paradigma positivista, el control de la investigación. Es por eso que tenemos que tener, cuando hacemos un protocolo de investigación, necesitamos que estén validados nuestros instrumentos. Tenemos que calibrar la precisión de nuestros instrumentos. ¿De acuerdo? Y luego contrastamos a través de pruebas empíricas. Mientras que en el proceso cualitativo, la realidad se va formando en el camino. Surge de una idea, también hay un planteamiento del problema. En este caso no hablamos de hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia del enfoque cuantitativo, o digamos así, dentro del paradigma positivista, necesitamos grupos grandes para trabajar. Mientras que en el proceso cualitativo necesitamos en todo caso grupos pequeños. Como dije hace un momento, este proceso cualitativo aplica más en investigación social. ¿De acuerdo? Y acá no se hacen análisis estadísticos. Hay una especie de comparación entre ciencia natural y ciencia social. Como, digamos, en primera instancia el enfoque epistemológico le ha dado mayor prioridad a las ciencias naturales, entonces hay una pregunta que surge allí: si las ciencias sociales deberían usar los mismos métodos de las ciencias naturales. Las ciencias naturales, por definición, son positivistas, o sea, tienen el enfoque positivista. Entonces de ahí surge otra pregunta: ¿existe el positivismo social? Es decir, si yo quiero hacer un trabajo en el laboratorio, una experimentación, aplico el método científico desde la observación, pasando por la contrastación, estoy haciendo positivismo netamente. Es un enfoque cuantitativo. Pero si quiero yo hacer un estudio sobre la sociedad, sobre una percepción, por ejemplo, que tenga, no sé, un consumidor de medicamentos, la percepción que tiene la madre sobre la lactancia, por ejemplo. Entonces, ¿debo trasladar esos métodos del positivismo hacia la parte social?
Esa es una pregunta que debemos, en todo caso, analizar. Es por ese motivo que en muchos casos, cuando se quieren hacer ese tipo de trabajos a nivel social, a veces se trasladan los métodos positivistas hacia la parte social y viene la validación de encuestas y un trabajo, digamos así, que pasa por un análisis estadístico, pero pueden haber debilidades, ¿de acuerdo? Porque en el modelo positivista lo que queremos es explicar un fenómeno y casi siempre se va a un fenómeno natural, o sea, leyes naturales, ¿de acuerdo? Veamos lo que está en la parte inferior. Las ciencias naturales buscan la explicación de los fenómenos. ¿Qué relación hay entre un fenómeno y otro? ¿Cómo se interrelaciona? ¿Existe relación entre una variable y otra variable? Ciencias naturales. Paradigma positivista. Enfoque netamente cuantitativo. Pero en las ciencias sociales, nosotros buscamos, más que la explicación de un fenómeno con respecto a otro, buscamos la comprensión de dicho fenómeno. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Por qué ocurre? Entonces, en ese enfoque no siempre se va a resolver con el modelo positivista. En ese caso tenemos que entrar en el modelo fenomenológico. ¿De acuerdo? Este método científico se entiende que es netamente positivista. Noten, comenzamos evaluando nuestros recursos, elegimos el tema de investigación, revisamos nuestros antecedentes, qué investigaciones se han hecho antes, poder nosotros continuar con la investigación y no repetir y no malgastar recursos a hacer algo que ya se hizo. Van a surgir preguntas, tenemos que plantearnos nuestro problema de investigación, la respuesta a priori que viene a ser la hipótesis, nuestro diseño experimental, ojo, este es un enfoque positivista netamente, aplica como anillo al dedo en ciencias naturales, ¿sí? Viene la experimentación, la observación o la recolección de datos. No tiene que ser necesariamente experimental para que sea positivista, tener en cuenta. Tenemos nuestros resultados, se analizan los resultados y salen las conclusiones. Se tiene que publicar, ¿de acuerdo? Si la conclusión no fue favorable, se refuta, se rechaza y nuevamente se tiene que reformular la hipótesis. Esto de rechazar la hipótesis tiene un enfoque deductivo, no olvidar. Esto es deducción. Sin embargo, por otro lado, si las conclusiones son, digamos, las que se esperaban, aceptamos la hipótesis, podemos comenzar a generalizar, aumentamos el conocimiento, ojo, y podemos postular teorías o leyes. No olvidar que para poder generalizar y poder validar dentro de la explicación de mis resultados, yo necesito una especie de marco teórico. Y ese marco teórico son las teorías, mejor dicho, que sustentan mi trabajo. Como se dijo hace un momento, eso, digamos, es un paradigma. O sea, tenemos que los hallazgos que encontremos, el conjunto de teorías que explican esos hallazgos, es un fenómeno paradigmático. Tener en cuenta que eso en el tiempo puede cambiar. Hoy por hoy la investigación tiene que ser con un componente social en el bienestar de la humanidad. Por eso es que se desarrollan vacunas, por eso es que hay nuevos tratamientos medicamentosos. Generar la comunicación también es importante. Bueno, a nivel biotecnológico hay mucho que investigar y también a nivel de biología molecular, los diagnósticos, las pruebas, a nivel de ciencia de materiales de igual forma. ¿De acuerdo? Una persona que investiga, un profesional que investiga, crece, digamos, en conocimiento y eso le da más profesionalismo, ¿de acuerdo? Dentro de su disciplina. Le da también más empoderamiento, se vuelve más responsable con sus resultados, que los aplica en su actividad profesional. Mejora, digamos, la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque está basado en todo caso en evidencia objetiva. Y aparte también nos da pertinencia social. La investigación es un camino de aproximación a la realidad.